Hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia y mucho más. Hoy realmente vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Les tengo realmente temas relacionados con la historia y con la arqueología bíblica. Y como siempre, antes de comenzar nuestro podcast, siempre les recuerdo y les quiero invitar a que que me escuchen en la radio. Y como siempre les menciono, me pueden escuchar en la radio de la historia.com. Pues ahí mi programa sale cada lunes a las 20 horas, en el horario de España. Así que por favor, pues atentos todos, que no se lo pierdan. También van a encontrar muchos temas de misterio, de historia y de muchísima información valiosa. Otra vez, www.laradioDeLaHistoria.com, y también en las diferentes redes sociales de Facebook, Twitter y de Instagram, solamente con el hashtag HistoMisterio. Así que, pues ya pasando al tema de este podcast, vamos a adentrarnos en la arqueología. ¿Qué está revelando la arqueología bíblica por estos días en Israel? ¿Confirma acaso la arqueología lo que se está descubriendo? ¿La evidencia que encontramos en los textos, en este caso los textos bíblicos? ¿Hay alguna relación? ¿Hay discrepancia? ¿Corrobora las diferentes excavaciones que se están desarrollando por todo el territorio de Israel lo que nos cuentan las diferentes profecías bíblicas o relatos, o incluso personajes, pueblos históricos, batallas, acontecimientos claves que marcaron la historia del pueblo judío en conexión con realmente la historia del mundo antiguo? El hecho es que es sorprendente los diferentes descubrimientos que están teniendo lugar, las excavaciones. Cada vez más salen evidencias que nos aportan muchísima información extra bíblica. O sea, tenemos ahora evidencia concreta, física, más allá de los textos bíblicos, que nos muestran y nos dan una idea general, más panorámica, completa, quizás que lo que el texto bíblico no aporte. Ahora la arqueología nos deja ver a través de la cerámica, a través de las antiguas construcciones, la forma en que se construyen las casas. Tenemos evidencias de restos de alimentación. Tenemos evidencia de restos del comercio, figuras importantes que van saliendo a la luz, también incluso asentamientos importantes en conexión con otros pueblos que en un momento habitaron esta región, dígase los pueblos de los cananeos y otros antes de la llegada de la tierra de Israel. Y incluso en este caso también tenemos evidencia de asentamientos de estos diferentes pueblos cananeos en la tierra en un momento paralelo, mientras se encontraban los hijos de Israel, los judíos en este caso, pues habitando el territorio. Tenemos evidencia de diferentes batallas, enfrentamientos, y resulta ser que pues en fechas recientes han salido mucha evidencia en lo relacionado con la ciudad de Jerusalén. Y hoy les quiero pues simplemente mencionar y traer dos ejemplos de los cientos y cientos que se van desenterrando de evidencia bíblica, pero solamente les quiero mencionar hoy dos nuevos hallazgos que se han efectuado en conexión con la ciudad de Jerusalén. Todos sabemos que la ciudad de Jerusalén fue una ciudad que el rey David tomó de la mano de los jebuseos, un pueblo antiguo que habitaba estas tierras de los pueblos de Canaán, y el rey David la convierte en la capital de su reino. Y Jerusalén es sabido que se convierte en una gran metrópolis, la capital del reino judío, que luego se desarrolla y se expande con las victorias del rey David. Allí es donde se construyen los famosos templos, primero el gran templo de Salomón y luego el segundo templo. Luego el pueblo de judíos regresa del exilio en Babilonia, pues con Esdras y Nehemías reconstruyen el templo, y tenemos que es famoso porque el rey Herodes le hace una remodelación, renovación, y por ello es que también se le llama a este segundo templo, se le llama también el templo de Herodes. Y el hecho es de que se ha encontrado muchísima evidencia que corrobora todo esto que les estamos contando en consonancia con el texto bíblico. Y les quiero hablar de estos solamente dos descubrimientos de tantos que nos hablan de evidencia que se ha desenterrado, que nos muestran
claramente lo que el texto bíblico nos narra en cuanto a la destrucción de la ciudad de Jerusalén a manos de los babilonios en el año 586 antes de nuestra era. Hay que recordar que en este periodo Babilonia era el gran imperio que se extendía con Nabucodonosor y estaban dominando gran parte de todo el Medio Oriente con su capital en la antigua Mesopotamia, y resulta ser de que Nabucodonosor pues con sus tropas y ejércitos iban conquistando todos estos territorios, y resulta ser de que finalmente luego de que cae en un momento el reino de Israel del norte. Recordemos que en este momento el pueblo judío o el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos. Al norte se encontraba 10 tribus, conocida en este caso como el reino de Israel del norte, y al sur se encontraban técnicamente dos tribus y media, con lo que se conoce el reino de Judá, y por supuesto con su capital Jerusalén y el templo allí. Luego de que cae el reino del norte, las tropas de Nabucodonosor finalmente en el año 586 se nos dice de que pues finalmente destruyen la ciudad de Jerusalén y se destruye también el templo, y se ha descubierto evidencia que corrobora realmente el texto bíblico. Y esto es lo sorprendente: excavaciones que se han venido desarrollando en lo que se conoce como la ciudad de David. Esto es en Jerusalén. De hecho ya lo dice el nombre, la ciudad de David, que se ha desenterrado. Se conoce así porque es la ciudad del famoso rey de Israel. Pero bueno, ahí mismo se han hecho una serie de excavaciones por el departamento de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Y se dice que se han hecho una serie de excavaciones concentradas en una parte del este de la ciudad de David, y se ha encontrado una serie de como una pequeña parte donde se muestra que allí hubieron personas que vivieron en esta zona aproximadamente 2500 años atrás, y que nos muestra que este es el momento preciso en que se estaba el primer templo, y se han revelado pues una serie de hallazgos sorprendentes. Y lo interesante de esto es que luego de excavar y revelar las diferentes capas que nos van revelando diferentes periodos en la historia de la ciudad y del pueblo de Israel, pues en las capas más inferiores, por supuesto que entre más profundo la excavación, más antiguo en la historia avanzamos, pues se han descubierto una serie de artefactos, una serie de evidencia de este periodo que nos muestra precisamente corroborando la evidencia bíblica de esta destrucción de Jerusalén. Se ha descubierto en esta capa pues evidencia de madera quemada, que nos muestra de esta destrucción que había. En los cuartos de este sitio, de esta parte de la ciudad, en las habitaciones se muestra, ¿no?, cómo se ha encontrado también cerámica destruida, y además estos pedazos y restos de madera quemada y de muestras de un gran incendio que ocurrió allí, y de que todo esto pues en su momento colapsó y con el paso del tiempo fue sepultado por diferentes capas de tierra. Se han desenterrado también no solamente esto que le menciono de cerámica, madera y restos de un incendio, sino también se han encontrado incluso semillas de uvas que nos muestran incluso en este caso pues las dietas del pueblo de Israel en aquella época. Se han descubierto incluso pequeños huesos y escamas de pescado. También una serie de artefactos realmente raros y una serie de hallazgos que nos muestran también la afluencia de la ciudad de Jerusalén, su carácter en aquel momento como la capital del reino de Judea, que realmente son pruebas increíbles que nos verifican y aportan significativamente, corroborando la evidencia de los textos bíblicos, y que nos muestran cómo pues la ciudad era una ciudad próspera en este momento cuando cae en las manos de los babilonios y pues es saqueada y destruida. Se nos habla también de que entre las excavaciones se han encontrado docenas de de grandes jarros grandes que servían para almacenar dígase granos y también líquidos, bien pudiese ser vino, aceite de oliva, entre otros. Y también
estos jarrones se ha encontrado que tienen un sello, una estampa, ¿no? Y esta estampa pues es en una forma de pétalo de rosa, de seis pétalos de una rosa, que de acuerdo a los que están al frente de esta excavación, los profesores Ortal Jalaf y el doctor Joe Uziel de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que están al frente de estas excavaciones, pues nos muestran que esto es característico específicamente de lo que se conoce como el final del periodo de la época del primer templo, el templo de Salomón. De este periodo, pues estos jarrones con este tipo de sello, esta pétalo de rosa, de 6 pétalos, esta rosa, pues es evidencia de aquella época, de la dinastía de Judá, y que se nos muestra de que todos estos objetos están en consonancia con este periodo histórico. Se nos habla y se nos deja ver, por supuesto, de que toda esta evidencia que se ha descubierto in situ, o sea, en el mismo sitio donde ha permanecido sin moverse desde aquella época por más de 2000 años, pues se nos dice de que nos deja ver la riqueza del reino de Judea, de la capital de Jerusalén, como capital del reino como capital del pueblo de Israel, del reino de Judea, en este caso del sur, que es, recordemos que el reino de Judea viene tomando como base la tribu de los reyes de la línea de David, porque el rey David venía de la tribu de Judá, y en hebreo Judá se pronuncia Yehudá. Por tanto, esa región se conoce como Yehudá en hebreo, y al traducirlo al castellano lo conocemos como Judá. Judá, Judea es lo mismo. Y por tanto, esta evidencia nos deja ver que el reino de Judea, de los hijos de Israel, realmente pues era poderoso, importante, y que incluso se desenterró una pequeña figurita de lo que parece ser una figura de una mujer. Dice que según la evidencia está como sin ropa, y deja ver que tiene el pelo, la forma del cabello que le hicieron a la pequeña figurita es del estilo egipcio. Por tanto, los arqueólogos dicen que bien pudiera ser una se talló de manera que bien pudiera ser o su pelo natural o una especie de peluca, pues, debido y teniendo presente que otra vez, como es el estilo egipcio, los egipcios pues normalmente usaban una especie de peluca en el caso de las mujeres. Y es interesante que se haya descubierto esto, lo que nos muestra otra vez también que había conexiones del reino de Israel en aquella época con Egipto. Y además esto es sabido porque el texto bíblico nos dice que el propio rey Salomón contrajo matrimonio con una princesa de Egipto. Y aquí nos está revelando otra vez muchísima información valiosa, corroborando los textos de la Biblia, paralelamente con la evidencia arqueológica que se ha ido desenterrando. Las excavaciones realmente pues nos muestran también de que al parecer la vida en Jerusalén se extendió más allá de las murallas, o sea, porque se nos muestra de que al parecer la población aumentó y hubo que construir asentamientos más allá de las murallas, y esto es lo que nos está revelando también la evidencia arqueológica. Se nos muestra de que a través de todo este periodo de la Edad del Hierro, pues Jerusalén estuvo en un periodo constante de crecimiento, y como ya les decía, este hecho de que se expandiese los asentamientos más allá de las murallas, y todo esto se está revelando muy claramente por las excavaciones. Es significativo que también pues nos muestra todo este crecimiento que se va a extender hasta finales del siglo VIII antes de nuestra era, y es muy importante hacia la parte occidental de Jerusalén, cuando se anexan esta serie de territorios importantes en aquella época, que nos muestra el crecimiento de la ciudad. Entonces, este es una de las evidencias, otra vez, entre tantas cientos que se han ido descubriendo en cuanto a la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, y todo esto que se ha ido descubriendo, cerámicas, restos de un incendio y demás, que nos corroboran pues la historia. Y en consonancia con esta primera destrucción de Jerusalén y de su templo por manos de los babilonios, pues la segunda evidencia arqueológica entre los hallazgos que se han hecho es en lo relacionado con, en este caso también,
lo que desencadenaría en la destrucción de Jerusalén, pero en esta ocasión por mano de los romanos, y que finalmente concluye con la destrucción de la ciudad y del templo judío en el año 70. Y es que precisamente se han hecho una serie de excavaciones en esta misma zona, y avanzando ya más en la historia, en otras capas de tierra, avanzando más, que nos deja ver de cómo los romanos, se encontró el sitio específico donde se piensa que los romanos atravesaron la famosa tercera muralla de Jerusalén, que finalmente esto tuvo lugar el 17 de Tamuz, de acuerdo al calendario judío, y que va a desencadenar 3 semanas más tarde con lo que se conoce como la gran tragedia del 9 del mes judío de Av, que es cuando se destruye el templo de Jerusalén. Es sorprendente que en ambas ocasiones en la historia del pueblo judío, cuando los babilonios destruyeron el primer templo y Jerusalén, y cuando los romanos destruyeron el segundo templo y la ciudad de Jerusalén, todos estos acontecimientos tuvieron lugar exactamente el mismo día en la historia. O sea, el 9 del mes judío de Av, pues se destruyeron tanto el primer templo como el segundo templo, con una diferencia de cientos de años, siglos de diferencia, pero exactamente en la historia coinciden estas fechas. Y lo que se ha desenterrado en esta ocasión por los arqueólogos es lo que se deja ver por cómo se encontró por donde ellos atravesaron esta tercera muralla. Habían 3 murallas que protegían a la ciudad, y ellos atravesaron esta tercera muralla, que otra vez significativo. Esto es un hallazgo de más de 2000 años atrás. Se nos habla, y otra vez estas excavaciones que se conducen por la Autoridad de Antigüedades de Israel, y se nos muestra precisamente que en esta ocasión, durante la época del segundo templo, pues se hicieron estas excavaciones en este sitio que se dice que se tenía planeado, ¿no?, construir una academia de artes, y primeramente, antes de emprender estas obras de construcción, decidieron excavar el terreno a ver qué encontraban, y se encuentran precisamente con esta tercera muralla, y evidencia que nos muestra que por aquí fue por donde entraron las tropas romanas, porque de hecho ya esto lo sabíamos, pero lo sabíamos por los textos. Flavio Josefo, el famoso historiador judío de aquella época, testigo ocular de los sucesos, nos narró todos estos hechos. Tenemos los textos que nos cuentan y nos hablan de esta tercera muralla, pero ahora encontrarla físicamente, la prueba arqueológica, es realmente sorprendente, porque ahora tiene incluso muchísimo más sentido, algunos realmente acertijos en la mente de los investigadores, de los historiadores, de los arqueólogos, porque no sabíamos la extensión de esta muralla hasta este momento en que se encuentran y nos muestra la extensión que abarcaba esta gran muralla. Y es que se nos habla de que se ha encontrado precisamente allí en la excavación, en esta muralla se encontró pues lo que parece ser una torre donde estaban los judíos allí protegiendo y haciendo frente al asedio de las tropas romanas, en este caso encabezadas por el general Tito. Se nos dice de que pues se encontraron allí muchísima evidencia de proyectiles balísticos, de piedras grandes, diferentes tamaños, que eran arrojadas por las catapultas romanas contra la muralla, y por supuesto se nos muestra cómo pues los guardias judíos defendieron la muralla contra la invasión romana, lo que finalmente no pudieron, y hubo una brecha en las murallas, así que 3 semanas más tarde van condujeron a la destrucción de la ciudad y del templo judío en el año 70. Y es significativo que se hicieran estos hallazgos con toda esta evidencia. Ahí frente a la muralla se encontraron todos estos proyectiles disparados, y realmente es sorprendente. De acuerdo a los directores de la excavación, la doctora Rina Abner y el doctor también Kafir Arviv, pues esto es una historia realmente fascinante. Nos muestra el asedio romano, cómo bombardearon esta muralla, y finalmente pues tuvieron éxito, digamos, en hacer rendir a las tropas judías, al pueblo judío que se había rebelado por su libertad contra la opresión de el poderoso imperio romano. Todo esto otra vez
viene a corroborar la evidencia bíblica. También tenemos los textos del Nuevo Testamento que nos hablan en su momento nos deja ver también cómo era la vida en aquella época en la ciudad de Jerusalén con la ocupación romana y demás. Y pues es sorprendente. Se nos dice de que esta tercera muralla había sido comenzada su construcción bajo las órdenes del rey judío Agripa I. Pero Agripa había suspendido la construcción de esta muralla porque tenía miedo de que el emperador Claudio pues tomase represalias, porque quizás Claudio pensaba que los judíos estaban tratando de independizarse, y sí que para que no hubiera duda de la cuestión de lealtad de los judíos hacia Roma, o sea, y que no viniesen las tropas romanas y acabasen con todo, como lamentablemente finalmente ocurrió, pues se detiene la construcción en un momento. Pero luego, unas 2 décadas más tarde, 20 años después, cuando los judíos se levantan con la primera gran revuelta judía contra Roma, del año 66 hasta el año 70, aunque en realidad se extiende hasta el año 73, cuando cae finalmente el reducto de Masada, pues se nos dice de que estos rebeldes continuaron con las obras de esta construcción de la muralla para poder defenderse, para fortificar la ciudad todavía más, y porque eran los preparativos para esta gran revuelta que iba a tener lugar y que tuvo lugar. Y el historiador Flavio Josefo nos describe la ruta que seguía esta muralla, comenzando por la torre de Hipicus, como se le llama, y que hoy se identifica dentro de la ciudadela del rey David, porque está todo en esta misma área que contiene muchísima historia. Se nos deja ver que la muralla continuaba de ahí hasta una torre enorme llamada la torre de Sefinus, y aquí se defendía la parte noroccidental de la muralla. Y luego a este punto la muralla continuaba, daba como una especie de giro hacia el este y descendía en dirección a lo que se conoce, donde está ubicada la tumba de la reina Helena, una famosa reina judía de la dinastía de los Asmoneos, de los Macabeos. Y esta es una zona que se identifica como un lugar conocido como la tumba de los reyes. Y el hecho es de que ya les mencionaba que había una serie de debates en el siglo XX por los diferentes arqueólogos, investigadores, tratando de identificar realmente esta tercera muralla, y se preguntaban acerca realmente de la extensión de la muralla. Teníamos diferentes referencias aquí y allá, pero que ahora se desentierre todo esto y se muestre por la arqueología realmente, y se pueda examinar físicamente y corroborar todo esto, pues es realmente maravilloso, increíble para los investigadores, para los que nos dedicamos también al estudio de la historia, y para todo amante de la arqueología bíblica, de los textos bíblicos que corroboran toda la evidencia en conexión, en este caso, con el pueblo judío, con el pueblo de Israel y sus diferentes luchas por subsistir, en este caso en un comienzo, como ya les contaba, haciendo frente a la invasión de los babilonios, y luego en el año 70 esta tercera muralla, cuando se atravesada por los romanos, que conduce a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción en el año 70, del templo judío. Realmente la arqueología bíblica en estos días en Israel está revelando muchísimo, pero muchísimo material, muchísima evidencia. Ya les decía que está revolucionando la manera en que entendemos el mundo antiguo, que estudiamos la historia, porque estos hallazgos otra vez más confirman la evidencia de los textos bíblicos, confirmando la conexión del pueblo judío con su tierra ancestral, la tierra de Israel, por tantos tiempos que realmente pues hubo estos grandes reinos, el reino de Judá, el reino de Israel, y que tal y como nos cuenta la Biblia, pues así está confirmando la arqueología, y además otros detalles que no están en el texto bíblico, pero que nos aportan más sobre la vida de las personas en aquella época, sobre la vida del pueblo judío, de los hijos de Israel en aquel momento. Así que es maravilloso, sorprendente los hallazgos arqueológicos. Y aquí les he traído solamente 2 de cientos y cientos de excavaciones que se están desarrollando y que están apareciendo evidencias en la tierra de Israel, evidencias también de arqueología en conexión con el templo de Jerusalén, que se han encontrado inscripciones en hebreo, en arameo, que nos hablan de los diferentes sacrificios que se llevaban al templo. Se han encontrado diferentes rutas,
calles que los peregrinos judíos, luego de purificarse, cómo ascendían al templo para llevar sus ofrendas. Es sorprendente realmente toda esta evidencia, y que además, teniendo presente la significancia también para el mundo cristiano, porque recordemos que siendo Jesús un judío y sus seguidores también judíos en un comienzo, pues ellos también en un momento se purificaron en el llamado estanque de Siloé, y por esta calle que se desenterró también recientemente, muy probablemente Jesús caminase para ascender al templo junto con los demás judíos que ascendían al templo de Jerusalén, y por las diferentes calles que se han ido desenterrando en la famosa ciudad de David, territorio por donde sin duda alguna caminaron Jesús y sus seguidores. O sea que todo esto es muy importante, no solamente para los arqueólogos, para los investigadores, también por supuesto confirma la historia del pueblo judío, y también para el creyente judío, para el creyente cristiano, para el creyente incluso musulmán también, porque corrobora y apunta, confirmando la evidencia bíblica y la conexión realmente indiscutible del pueblo de Israel con su tierra ancestral, y con una historia tan rica, con tanta evidencia que está probando ahora la arqueología. Entonces, pues ha llegado ya la hora, el momento de despedirnos. Hasta aquí con este podcast. Como siempre, les agradezco a todos por su atención, por haberme escuchado. Recordarles que si les ha gustado el material, no dejen de suscribirse a mi canal para estar al tanto de las novedades y seguir atentos los próximos capítulos. Siempre les digo que me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, solamente con buscar también mi nombre. En YouTube pueden seguirme en mis canales en español y en inglés. Solamente con poner mi nombre, pues van a encontrar sin duda muchísimo material. No dejen de revisar todo el contenido adicional, porque además van a encontrar muchísimos temas de historia realmente muy interesantes. Otra vez agradecidos a todos, y pues nada, hasta un próximo encuentro. Saludos a todos, donde nos volveremos a encontrar con más temas de la historia.